Muy buenos días, Dios los bendiga ricamente en esta mañana. Estamos aquí con el propósito de seguir la lectura del libro de Hechos, capítulo 9 en esta ocasión, bajo el título Un perseguidor confrontado. Y hago mención del libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 15, donde la escritura nos dice, Dios, testificando nuestro Señor Jesucristo, hablando a las iglesias, les dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Para reflexión respecto a la lectura que estaremos tomando ahora, hago mención de este texto porque nuestro Señor Jesucristo habla al pueblo deseando o que seamos fríos o que seamos calientes, pero que no seamos tibios con respecto a nuestro creer en Él. Si creemos en Jesucristo, hay que creer en Él enteramente. Y si no creemos en Él, dejarlo completamente. No estar entre azul y buenas noches, entre creo de esta manera o de esta otra porque así me lo enseñaron. Respecto a lo que nos dice la Escritura, y vamos a mirar este ejemplo en Pablo, fue una persona que creía en Dios a su manera, a la manera en que le habían instruido sus padres, pero no conforme a la enseñanza divina y no conforme al ministerio de nuestro Señor Jesucristo, la enseñanza que Él vino a enseñar o a revelar durante su ministerio. Así que vamos a mirar acerca de Pablo, esperando que también nosotros podamos afirmar nuestros pies, podamos afirmar nuestro creer en el Dios vivo y en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, al cual dio para que pudiéramos ser redimidos. ¿Sí? ¿Redimidos de qué? Alguien podrá decir, bueno, de la esclavitud del pecado. Y es que a causa de la desobediencia de nuestros primeros padres, todos fuimos desechados, destituidos de la gloria de Dios, expuestos a la perdición, expuestos al castigo eterno, por causa de la desobediencia de nuestros primeros padres. No obstante, Dios quiso redimirnos, y para ello, para llevarnos a Dios, promulgó la ley, los sacrificios y ritos, a fin de introducir en lo postrero de los tiempos, a Jesucristo, el sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados, para nuestra reconciliación con el Dios vivo. ¿Sí? Y una vez introducido Cristo en el mundo, predicó el evangelio de arrepentimiento. Ahora, muchos se habían aferrado a la ley y para ellos la ley ha sido su ídolo, y en ocasiones hasta el presente así la tienen muchos como religión y otros como tradición, mixteando, revolviendo, mezclando la ley con la tradición. Y de esa manera podemos decir se encontraba este Saulo de Tarso, que también es Pablo, nos testifica la Escritura. Y para ello hago mención en esta ocasión de Esteban, quien fue, por así decirlo, en su ministerio lleno del Espíritu Santo, pero fue el primer mártir dentro de la iglesia. Y se nos dice, hago mención en Hechos 7:55, dice, Esteban, lleno del Espíritu Santo, testificaba de Dios y del ministerio que se le había otorgado, y dando testimonio de Dios, a quienes le oyeron, dice la Escritura, taparon sus oídos, dieron
se taparon sus oídos, dieron gritos, grandes voces, lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Y pusieron las ropas, lo desnudaron, lo apedrearon, y sus ropas las pusieron delante de un joven que se llamaba Saulo, y es del que vamos a estar hablando en esta ocasión, en Hechos capítulo 9, verso 1, y lo vamos a mirar bajo un perseguidor confrontado, es decir, este Saulo que llegó a ser testigo del apedreamiento de Esteban, y sobre el cual pusieron, o a los pies, y a sus pies pusieron las ropas de este Esteban. Saulo dice, la escritura Hechos 9:1, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ahora, ¿por qué es que fue perseguida la iglesia? La iglesia fue perseguida porque daba testimonio de que Jesucristo había sido crucificado, sacrificado por nuestros pecados. Y en su nombre se hacían señales, prodigios, milagros y maravillas a favor del pueblo. Entonces, ¿hacían mal los apóstoles? ¿Hacían mal los ministros del Señor al pueblo? No, en ninguna manera. Antes ejercían el bien, ¿sí?, trayendo sanidad y liberación de opresiones a los habitantes. Pero la religiosidad no los dejaba tranquilos, los perseguía porque a través de la religiosidad se quiere llevar a la humanidad al Dios vivo. Y puedo asegurarles que a través de la religiosidad jamás se llegará al Dios vivo. ¿Sí? Porque Jesucristo no es religión, Jesucristo es salvación otorgada al ser humano por gracia inmerecida. No lo merecíamos y así nos fue otorgado. Así que Saulo perseguía a la iglesia, pidió cartas para perseguir a los creyentes que encontrara en Damasco y en el camino en donde fuera. Sin embargo, yendo por el camino, fue confrontado por el Señor mismo. Una de las cosas, como dije al principio, hay que ser frío o caliente para que no seamos detestados por el Señor. Porque al que es tibio, el Señor lo vomita de su boca. Hay que creer o no creer en Jesucristo, porque si no creemos en Él, podemos ser confrontados, redarguidos y convencidos de pecado y encaminados al Dios vivo. ¿Sí? Y creer con toda nuestro corazón en Él nos ayudará a permanecer en el camino de la salvación. Pero eso de creo en Dios de esta manera, creo en Dios porque así me lo enseñaron los padres, es necesario que dispongamos nuestro corazón a leer la Escritura y adquirir el conocimiento del Dios vivo y de la manera que Él quiere que nos acerquemos a Él para poder formar parte de su pueblo. ¿Sí? Y veamos en Saulo. Saulo, puedo decirles, fue una persona instruida en la ley divina, instruida en la ley de Dios, en lo que encontramos en la Biblia, pudiera yo decirles completamente, y religiosamente cumplía él la Escritura tal como está escrita, pero ignoraba que era necesario un sacrificio para el perdón de los pecados, y ese sacrificio únicamente podía ser el que Dios presentó, al que Dios otorgó para poder ser reconciliados con Dios. Así que él, no aceptando este sacrificio, perseguía a los que lo habían aceptado. Y dice la Escritura, y yendo por el camino, persiguiendo a los creyentes, aconteció que cerca de Damasco
repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Tuvo un encuentro con la luz inaccesible del Dios vivo. Y podemos nosotros darnos cuenta que esta luz representa a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? O equivale a nuestro Señor Jesucristo. Y nos damos cuenta de esto en San Juan 1:6, que nos dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este es conocido como Juan el Bautista. ¿Qué se nos dice? Este vino para que diese testimonio de la luz. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y nosotros podemos darnos cuenta que él vino a dar testimonio de Jesús en el Jordán al ser bautizado. Vino a dar testimonio de la luz, de aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Así que podemos darnos cuenta, pues, que esta luz, creada por Dios en el principio, o dada por Dios en el principio, mejor dicho, cuando Él dijo, sea la luz, podemos ver, pues, que a través de esa palabra expresada por Dios, el mundo fue hecho. Y ahí estaba, puede decirles, la palabra que se encarnó, nuestro Señor Jesucristo, en la creación del mundo. Por eso es que la Escritura nos dice, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Además de eso, Jesús durante su ministerio en Juan 8:12 nos dice que Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que podemos darnos cuenta, pues, que esa luz manifestada en carne en nuestro Señor Jesucristo fue lo que primero surgió de la voz de Dios al decir en Génesis 1:3, sea la luz, y fue la luz. Y no está hablando de la luz del sol, sino mayormente, puedo decirles, de nuestro Señor Jesucristo, el cual es desde el principio de la creación. Pablo pudo reconocerlo de esta manera y nos dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, el primero, la luz que expresara Dios fuera, en Génesis 1:3. Y por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Veamos el reconocimiento que tuvo Pablo de nuestro Señor Jesucristo en el momento que se encontró con esta luz resplandeciente. ¿Sí? Él pudo entender el ministerio de nuestro Señor Jesucristo a cabalidad, desde el principio de la creación hasta el momento de la redención. Y él nos da testimonio de ello al ser confrontado por el Señor. ¿Sí? Cayó a tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Ahora, ¿estaba Saulo persiguiendo a Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo? No, estaba persiguiendo a los creyentes en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y podemos nosotros mencionar lo que se nos dice en el libro de Mateo 25:40, que Jesús hace mención al respecto y diciendo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Estaba persiguiendo, sí,
a los miembros del cuerpo de Cristo, a los creyentes en Cristo, que eran sus hermanos más pequeños, porque dijo el Señor, los llamaré hermanos, y a ellos estaba persiguiendo. Así que Saulo estaba persiguiendo mayormente a Cristo, por cuanto lo había hecho a sus hermanos más pequeños. ¿Sí? Saulo lo reconoció. Verso 5 dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Recordemos, fue una luz la que se le apareció a Saulo, pero esa luz testificó nuestro Señor Jesucristo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esa luz se hizo manifiesta y le hace saber el Señor, soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y aquí, encontrando la definición de coces, se refiere al golpe dado con las patas traseras, es decir, está hablando quizás de un animal que patea con sus patas traseras. Su uso principal se asocia a la rebeldía o a la resistencia inútil contra una autoridad, lo que resulta más en daño para quien se rebela. ¿Sí? Pudiera entenderse de esa manera la palabra, la expresión coces. ¿Sí? Y aguijón, o en otras palabras podría decir yo, estar dando puntapiés contra el aguijón. Y un aguijón, lo entendemos, según nos dice también la definición, es un órgano punzante y retráctil en el abdomen de algunos insectos como abejas o avispas, escorpiones, usados para inyectar veneno, y produce dolor, por cierto. Pero también puede referirse a una vara con punta de hierro que se utiliza para arrear los animales, en este caso las yuntas, aquellos que sembraron con bueyes la tierra, sabe cuál era ese aguijón con el que se le picaba a los bueyes para que caminaran rectamente. ¿Sí? Así que contra ese aguijón, puedo decirles, es que estaba dando puntapiés o patadas Saulo. Y así lo confronta el Señor. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pero veamos cómo esta persona de corazón duro contra el Señor, pero ahora que es confrontado, es quebrantado. Y la Escritura nos dice que a un corazón contrito y humillado no desprecia el Señor. Y vemos en la vida de Pablo, pues, que pese a ser perseguidor de la iglesia, fue restaurado como para dar testimonio de Jesús. Y puedo decirles, según dicen por ahí los que saben, cofundador de la iglesia o quien más enseñó respecto a nuestro Señor Jesucristo. Estaba escrito, o mejor dicho por nuestro Señor Jesucristo, que Saulo iba a ser utilizado para llevar el evangelio a los gentiles, ¿sí? A aquellos que no pertenecíamos al pueblo de Israel. Y quizás por eso escribió más cartas, más que todos los apóstoles al respecto dentro de la Escritura, para que pudiéramos entender el amor que Dios tiene para con toda la humanidad. Porque ciertamente nos dice en otras porciones de la Escritura que Él hace salir su sol sobre justos e injustos, ¿sí? Sobre toda la humanidad. Porque todos somos creación de Dios y creados a la imagen de Dios. Lo único es que nos hemos dejado llevar por los artimañas del adversario y nos hemos separado de Dios. Sin embargo, en Jesucristo Dios quiere reconciliarnos, nos da la oportunidad, pero lo ha dejado a nuestra decisión. Usted puede creer o puede rechazar. Saulo, dice la Escritura, reconociendo la autoridad superior, él temblando y temeroso dijo: Señor,
¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer o lo que debes de hacer. ¿Note? Y quizás alguien podrá preguntar, ¿no podía el Señor decirle ahí directamente lo que debería de hacer? No, sí podía, pero quiere Dios que aprendamos nosotros obediencia en otros y de otros. ¿Sí? Y eso es lo que hizo con Saulo. Recuerde, él era un conocedor de la Escritura, aferrado, según él, al temor de Dios, ¿sí? Y se sentía superior a cualquier otro. Pero es necesario aprender de los demás. Y, por así decirlo, de los iletrados, porque mayormente así es como consideraron a los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, personas sin letras, dice la Escritura. ¿Sí? Así que ahí se te dirá lo que debes de hacer. Testifica verso 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, sino así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Dios tiene todo preparado. Y por así decirlo, por 3 días estuvo Saulo en ayuno y quizás implorando el favor de Dios o esperando lo que Dios le había dicho. Y durante esos 3 días puedo decir o imaginarme que tuvo alguna revelación de Dios. Pues nos dice la Escritura en Hechos 9:10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama La Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Veamos cómo Dios trabaja entre persona y persona. A una revelándole quién va a ir a orar por él para que sea sanado, y a otra diciéndole a quién va a ir porque le ha visto en visión. Entonces Ananías respondió, Señor, hemos oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Veamos cómo se había corrido la fama de Saulo como perseguidor de la iglesia. Y esto a mí me da a entender que no fue al único Esteban al que habían ya apedreado y dándole muerte, sino que a muchos otros había encarcelado, había llevado a prisión. Pues aquí dice, ¿cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Hemos oído de él. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Sí? Tenía autoridad. Era reconocido en el pueblo, reconocido como perseguidor de los creyentes en Cristo. Sin embargo, cuando es confrontado, es transformado, es cambiado, ¿sí? Porque se humilló delante de Dios. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de aquellos que no son del pueblo judío, de aquellos que no conocíamos la ley de Dios, también en presencia de reyes y aún en presencia de los hijos de Israel, de aquellos que se aferraban a la ley. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta que el creer en Jesucristo no es fácil como a veces
nos lo presentan, ¿sí? Lo que nuestro Señor Jesucristo dijo a los que creyéremos en Él, nos advirtió: os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mateo 24:9. Y en otras porciones más también dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que como creyentes debemos de estar advertidos de que no siempre vamos a vivir tranquilamente o en paz. Pueda que de un momento a otro nos llegue tribulación. Y Pablo reconoció esto y nos lo hizo saber en Filipenses 1:29, diciendo: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Así que sobre aviso no hay engaño. Estamos advertidos, pero hay que permanecer firmes, como nos dice el Señor: confiad, yo he vencido al mundo. Así que la obediencia es necesaria para ver la gloria de Dios. Y vemos nosotros que Ananías obedeció, fue y pudo observar la gloria de Dios haciendo milagros. Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ahora recordemos, lo único que Saulo fue y miró una luz, no el cuerpo físico de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Sin embargo, se da testimonio a través de Ananías: el Señor Jesús que se te apareció en el camino. Él me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. La promesa que nuestro Señor Jesucristo dijo durante su ministerio, ¿sí? Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? El que creyere y fuere bautizado. ¿Sí? Es decir, la persona que cree en Jesucristo, que tiene la capacidad de creer con pleno entendimiento, debe de ser bautizado a su decisión personal, no por obligación. Así que Saulo fue bautizado, dice la Escritura, y levantándose fue bautizado, porque creyó en Jesucristo. ¿Porque se lo predicaron? No, porque tuvo un encuentro personal con Él y pudo reconocerlo a través de la voz y la autoridad con que se le habló. Así que, habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y Saulo estuvo ahí y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos en Damasco. Así que podemos nosotros, o puedo decirles hasta aquí la lectura de hoy, pero puedo decirles que Saulo estuvo dispuesto ahora a aprender de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y en lo que tengo conocimiento de él, pudo comparar o enlazar las enseñanzas que él tenía a través de la ley con la obra y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y pudo observar el cumplimiento de la ley en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y pudo él testificar a cada uno de nosotros durante su ministerio, y seguiremos mirando en las próximas clases al respecto, que él pudo testificar que Jesucristo cumplió la ley y que la ley fue ayo o el ayo para llevarnos a Cristo, y que a través de Cristo pudiéramos ser reconciliados con el Dios vivo, pudiéramos llegar a ser hijos de Dios a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga ricamente. Espero que la palabra de Dios llegue a su corazón, y a través de esta pequeña lectura usted pueda ser edificado para salvación. Hasta la próxima.